Listo, pareciera que sí. Listo, vamos a ir entonces con los básicos del dólar. Antes de entrar a determinar y a explicar qué implicaciones tiene el nuevo presidente Petro del dólar, porque qué he visto y qué se comenta en redes. Hay dos posturas muy claras. Las primeras, aquellas personas que dicen que todo el cambio del dólar y toda el alza se debe única y exclusivamente a que Petro llegó como presidente, mientras que otras personas dicen todo lo contrario, dicen no, se refiere a temas netamente macroeconómicos, políticos, globales, internacionales. Las personas que dicen que el dólar subió por Petro se equivocan. Y aquellas personas que dicen que el dólar subió en razón a los sucesos internacionales se equivocan, ¿vale? Ambas posturas están completamente equivocadas porque tienen principalmente un sesgo de información y están viciadas por todo el tema muy político que es muy candente y sobre todo la gran mayoría habla sin entender el concepto detrás de cómo se construye la tasa de cambio, sin entender qué es una tasa de cambio. Entonces empiezan a hablar desde sus fanatismos políticos, lo cual es craso error. Y de hecho encontré un comentario dentro de una publicación que yo hice en Facebook respecto del dólar y la traje aquí para que la podamos debatir y desmenuzar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se determina la tasa de cambio? Y es importantísimo que tengamos claro qué es una tasa de cambio fija y qué es una tasa de cambio flotante y cuál está aplicando aquí en Colombia, por ejemplo. Entonces, las tasas de cambio fijas son aquellas que son determinadas estrictamente por los bancos centrales de cada país. En Colombia, para aquellos que no lo sepan, está el Banco de la República, Banrep. El importantísimo a nivel mundial, que es la Reserva Federal, es el Banco Central de los Estados Unidos. Y tenemos el Banco Central Europeo, que es el tercero que vamos a mencionar en esta charla. Es súper importante para el curso de la economía global hablar de la Reserva Federal y el Banco Central de Europa, y ya nuestra economía personal, pues hablar de Banrep. Entonces, la tasa de cambio fija la determinaría en su totalidad el Banco Central. En Colombia no se ve así. Nosotros no tenemos una tasa de cambio fija, porque Banrep no la determina. Entonces se habla de una tasa de cambio flotante o flexible. ¿Qué significa? Que está determinada por el mercado de divisas. ¿Esto qué es? La libre oferta y de... Ok, vuelvo al tema. Voy a retomar. ¿En dónde se me perdieron? Voy a retomar desde tasa de cambio flotante o flexible, ¿vale? Listo, listo, vamos con perfecto, gracias. Entonces, vamos a seguir con ¿qué es el tipo de cambio flotante o flexible? Es aquel determinado por el libre mercado, la libre oferta y la libre demanda. Esto en términos generales se podría decir digamos que para no enredarnos, podría ser lo mismo que el OTC o over the counter, sobre el mostrador. ¿Esto qué significa? Que el mercado financiero se regula solito, pues según su oferta y según su demanda. Esto sería las características del mercado flotante que componen o que caracterizan la determinación del tipo de cambio aquí en Colombia. En cada país
es diferente, eso va a depender digamos que ya de las normativas macroeconómicas que tenga cada nación, que determinan, que decidan. Y digamos que ya a nivel profundo vamos a encontrar tasas de cambio fijas desglosadas, lo mismo tasas de cambio flotantes desglosadas, como ustedes van a ver, por ejemplo, la tasa de cambio del Perú, que esa tiene una connotación bien especial, no la voy a tocar hoy porque no, digamos que se sale un poco, me saldría un poquito pero sirve para entender por qué ellos tienen ahorita una tasa de cambio tan controlada a pesar de todas las características que se están dando a nivel global, ¿vale? Entonces, súper claro estos dos elementos porque así ustedes van a poder entender y cuando alguien les diga, ay, pero este cambio, este tipo de cambio de tal país está más controlado que este, bueno, va a depender de acuerdo de cómo se esté determinando este tipo de cambio. Es lo que nosotros denominaríamos en la tasa flotante y demás, todo este tipo de cambio libre ejecución, lo que llamaríamos el Forex, el mercado natural de divisas. Y aquí hay una terminología súper clave que hay que entender. Euro, dólar, dólar, euro, ¿cómo lo han visto? Yo sé que ustedes cuando van a ver TRM y demás, se encuentran precisamente esta terminología, estos daticos, y uno dice, bueno, es lo que me está valiendo el precio dólar y cómo es. Bueno, ustedes ven aquí que en rojito yo les marqué el euro y en este caso el dólar. Está en rojito porque esa es la divisa base. La primera que vemos, esta que es la primera que vemos, va a ser la divisa base. Y la que le sigue después del slash, que en este caso, por ejemplo, es euro dólar y dólar euro, ¿sí? Es la divisa de cotización. ¿Esto qué significa? Pues, por ejemplo, en este primer caso, que por cada euro, o sea, que un euro me cuesta tantos dólares. Este caso, que un euro cuesta XY dólares, cierta cantidad de dólares. Es decir, estos dólares me cuestan un euro, ¿vale? Ahora, dólar euro. Entonces me diría que un dólar equivale a tantos euros. Es decir, que con tantos euros yo adquiero un dólar. ¿Qué es la que nosotros vemos? USD/COP, USD/COP. ¿Eso qué me dice a mí? Que un dólar vale 4.700, 4.400, 4.000 X pesos. Con estos pesos yo estoy adquiriendo un solo dólar. ¿Listo? Súper claro esto. Vamos a poder entender también cuál es la relación tanto de paridad que se está viendo en el euro dólar y el tema de apreciación, depreciación, terminología muy, muy, muy básica. Siguiendo con esto, vamos a ver también que hay una oferta, eh, cuando hay una oferta de venta, cuando hay un tipo de cambio vendedor, ojo a esto porque es vital tenerlo clarísimo a la hora de hacer interpretaciones de el precio del dólar. Entonces, cuando tenemos un tipo de cambio vendedor, ¿m? O la oferta, a esto le llamamos bid, BID. Cuando el tipo de cambio es el del comprador, la persona, el que adquiere, ¿sí? Estamos hablando de un ask, ASK. ¿Y por qué les nombro estas dos cosas? Porque la diferencia entre el tipo de cambio vendedor y el tipo de cambio comprador
determinan lo que llamamos spread. Ese spread, que es esa diferencia entre la compra y la venta, es en términos parroquianos la comisión que nosotros le pagamos a la casa de cambio o al banco por hacernos el cambio de la moneda. Yo sé que cuando ustedes han comprado dólares y demás, ustedes ven y entran muy juiciositos al tipo de cambio que hace Google, ¿no? Que uno dice, ay, ¿cuánto cuesta un dólar? Y ponen ahí y les manda un valor. Y ustedes consideran que ese es el valor con el que tienen que hacer compras o ventas o pagar cosas. Entonces, me parecía muy chistoso y muy curioso que una persona estaba haciendo, una persona no economista, no financista, estaba haciendo un análisis del dólar basado en esa gráfica y uno dice, bueno, es una gráfica, perdón, es un valor de referencia, pero hay que tener en cuenta precisamente ese spread, que es en términos parroquianos, la comisión que nosotros le pagamos por hacer la operación de comprar y vender, ¿sí? Ahora, hay una tasa negra adicional que generalmente las encontramos en los bancos. ¿Cuál es esa tasa negra? Es una comisión adicional al spread. Entonces, por eso cuando ustedes están haciendo compra y venta de divisas, cuando ay, vamos a comprar los dólares para viajar y demás, resulta que en un banco suele ser más costoso que de repente en una casa de cambio o porque entre casas de cambio suele ser diferente. Bueno, porque hay precisamente esa tasa negra o esa sobrecomisión, ¿listo? Ese hecho y ese spread hace que, por ejemplo, todo lo que se trance en el mercado OTC, en el over the counter, el mercado de divisas, requiera adicionalmente una regulación. ¿Por qué? Porque de repente algunas entidades pueden estar haciendo una sobrecomisión que afecte y altere los valores de la tasa de cambio. ¿Sí? Como el mercado de divisas es libre, o sea, se regula solito, entonces dijeron, bueno, aquí algunas entidades pueden meter mano y afectar el valor de la moneda, de la divisa. Entonces no podemos permitir que eso suceda, hay que hacer algo adicional, pero mantener también ese libre cambio, ese libre mercado. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, apareció también entonces una tasa fija. Bueno, es una especie de regular, en términos simples para ustedes, precisamente ese tipo de actividades que afectarían no solamente la transacción, sino la economía precisa de un país. ¿Listo? Esto es terminología básica para entender cómo se compone digamos que la divisa como tal. Y vamos aquí a hablar del comentario que que les dije que me encontré por ahí. Y fue muy folclórico. Aclaro, esta persona me autorizó completamente a compartirlo. Entonces ella dice, eso fue el día que tuvimos elecciones, precisamente al rato ya comentó, mentiras, el día de las elecciones aquí en Colombia, al siguiente día fue festivo. Ese día festivo, ella lo comentó eh, y dijo precisamente, o sea que mañana va a caer el precio del peso colombiano. Aquí ya tenemos un error de concepto, ¿sí? Caer el precio del peso colombiano. Digamos que las palabras correctas para expresar este tipo de cosas sería o la revaluación o la devaluación e incluso, dependiendo si está hablando de revaluación, devaluación, apreciación. Todos estos términos va a depender incluso de cómo se está fijando la tasa de cambio. O sea, si una persona me dice, por ejemplo, que digamos que se depreció el peso peruano, ¿se depreció o se devaluó? Ahora bien, si me dice que se devaluó o se revaluó el peso colombiano, yo le voy a abrir los ojos y le voy a decir, no, hombre,
Aquí, perdóname, pero nosotros tenemos una tasa de cambio flotante, no me puedes decir que se reevaluó, ¿vale? Entonces, ojo con la terminología. Aquí no es que caiga el precio o no, porque depende de muchos factores. Ese es el caballito de batalla para estos poderes internacionales para especular con nosotros y seguir haciendo lo que se les da la gana. Ok, poderes internacionales para especular con nosotros. Vamos a hablar de la especulación, la revaluación, la devaluación y eso para entender por qué este comentario no aplica bajo ningún concepto. Porque como les dije, la tasa de cambio aquí en Colombia se rige por el libre mercado, según la oferta y según la demanda de los inversionistas del mercado de divisas. Y en el mercado de divisas puedes entrar tú, puedo entrar yo, puede entrar cualquier persona, tanto como entran industrias, países completos, obviamente, porque tenemos unas divisas, las reservas y demás. Entonces entra todo el mundo. Sería lógico decir que aquí hay un poder internacional que nos teje, bueno, sí, digamos que la conspiranoia aquí no aplica mucho, ¿vale? Entonces, vamos, ¿qué es la depreciación, devaluación o apreciación, revaluación del peso frente al dólar? Pues cuando estamos hablando de depreciación y de devaluación, estamos hablando que la moneda extranjera cuesta más. En estos momentos estaríamos hablando que hay una depreciación o devaluación aquí. ¿Por qué? Porque porque el dólar nos está costando muchísimo más. Ahora, ¿cuál sería la palabra correcta? ¿Depreciación o devaluación? Depreciación y apreciación son palabras que se utilizan cuando el tipo de cambio en una nación es flotante o flexible. Y utilizamos devaluación y revaluación cuando el tipo de cambio es fijo. Clara la diferencia, nosotros diríamos que hay una depreciación del peso colombiano frente al dólar. ¿Por qué? Porque nos está costando más esa moneda extranjera. Ahora, cuando cuesta menos, esa moneda extranjera sería la revaluación o la apreciación, que en estos momentos no la estamos viviendo. ¿Listo? ¿Claro eso? Ahora sí, vamos al resto. Eso también recuerden que depreciación y apreciación va a depender de la moneda con la cual yo la esté comparando, ¿ok? Teniendo claro lo más básico, cómo se determina o cuáles son las variables implícitas para determinar el valor de una TRM. Nosotros tenemos que ver que la TRM hay una nominal y hay una real que ya les voy a explicar. Pero antes de entrar a la nominal y a la real, ¿cuál es la que se determina atrás? ¿Cuál es la conspiranoia o cuáles son las bases de la conspiranoia y los poderes internacionales para entrar y determinar eso y subyugarnos? Bien, la subyugación de los inversionistas respecto de una moneda o de una nación o de invierto o no invierto pues no dependen más allá de la lógica que utilizaría cualquier ser humano para poner sus recursos en algo. Les pregunto, si ustedes ven que una nación, bueno, mentiras, más que una nación, a nivel personal, porque es así, así funciona la psicología del inversionista. Si tú tienes un dinero y una persona, un familiar, un amigo, que nunca hace nada, que es el vago así súper vago, que no tiene trabajo, que no hace nada, que lo que consigue se lo bebe y te dice, préstame dinero para un negocito, ¿tú le crees? ¿Tú haces eso? ¿Tú vas y le dices, ay, sí, yo te doy porque yo sé que tú vas a montar el negocio? Pues probablemente no, porque sabes que es un vago, que esa plata se la va a beber y no va a hacer nada.
Ahora bien, tú tienes un amigo, un familiar que se echa para adelante, que monta un negocio, y mejor dicho, es el rey Midas. Entonces tú dices, hombre, a esta persona sí le pongo el dinero, sí le doy el dinero, porque yo sé que por más mal que me vaya, voy a por lo menos recuperar el dinero que puse. Así funciona la psicología del inversionista en el mercado de divisas. Va a poner su dinero precisamente en aquellas naciones que generen esa tranquilidad de poner su dinero para que ese dinero crezca. Lado contrario, si una nación no le genera seguridad ni tranquilidad, pues no va a poner su dinero ahí. ¿Por qué? Porque sabe que lo va a perder. ¿Y quién en su sano juicio va a querer poner su dinero a perderlo específicamente? No, siempre vamos a llevar ese dinero a lugares refugio, a lugares de valor o de crecimiento que precisamente hagan que mi dinero se multiplique. Ese es el objetivo de las finanzas, ese es el objetivo del entorno financiero. Entonces, ¿qué hace un inversionista? Por supuesto, si hay un lado especulativo o de proyección que hace parte de la psicología, es decir, yo tengo que proyectar más o menos estas naciones, estos países donde yo estoy poniendo mi dinero, para dónde van. Y ese para dónde van se determina de las políticas monetarias, precisamente que tienen los bancos centrales, la inflación de los países, y este dato sigue siendo bien importante porque es el que nos ha marcado la pauta de cómo se van a comportar las naciones en términos de crisis y de recesión, y esto lo estamos viendo desde hace 2 años e incluso en ciclo prepandémico. Veíamos también o vemos el valor de las importaciones y exportaciones de cada país, es decir, todo lo que compone Producto Interno Bruto y en la parte de la balanza comercial va a ser completamente decisivo. Esa balanza comercial nos está diciendo y nos está hablando de cuántos inversionistas están llegando a un país, cuántos están saliendo del país. Clave esto. La estabilidad política, clave. Ahí vamos. Desastres naturales, las deudas públicas del país. Estos son los más importantes. Vienen más. Va. Políticas del Banco Central. Estamos en una situación económica global que requiere que el Banco de la República, los bancos centrales, estén generando y tomando decisiones frente a inflación y tasas de interés constantemente. ¿Qué decisiones tiene que tomar el banco? Controlar la alta inflación. Aparte de todo, tenemos un contexto de varias burbujas, burbujas de temas de accionarios. Hemos visto cómo en el ciclo de estos primeros 6 meses han caído fuertemente, por ejemplo, índices como el Nasdaq, que es netamente tecnológico. Entonces, ahí vemos cómo se va eliminando una burbuja, la tecnológica, que se las he contado en varias ocasiones. Hemos visto cómo un boom tecnológico nació de la nada, se infló en un momento donde todo el mundo quiso poner su dinero ahí, pero muchas de esas entidades están hechas de nada. Y al no tener nada que la sustente en el tiempo, empiezan a desaparecer. Y al desaparecer, esa burbujota explota. Y al explotar, caen los mercados. Por eso hemos visto cómo el Nasdaq vino de capa caída, ¿vale? No solamente eso, también tenemos la característica de la burbuja de finca raíz, la burbuja inmobiliaria. Se sigue cayendo. Además, hay otra burbuja enorme que también se las comenté, que es la de deuda. Cómo los países se convirtieron en entidades que dinero prestado y toman y toman y toman y tienen ese dinero como si fuera su ingreso. Y no, es crédito, es algo, un dinero ajeno. ¿Mm? Eso mismo estaban haciendo las naciones. Todas se superendeudaron. Todo ha creado una burbuja enorme, o sea, burbujas y burbujas y burbujas que han empezado a estallar y eso han enmarcado esta recesión, esta crisis económica global. Aparte de todo, en países como Colombia, países emergentes, tenemos algo que se llama una prima de riesgo. ¿Qué es esa prima de riesgo? Precisamente, yo ya te conté del primo, del familiar que se toma todo, que no trabaja, que no nada.
y el familiar, que es el rey Midas. Listo. Tú al rey Midas le prestas porque sabes que te va a pagar al mes. No necesita quedarse con esa plata. Ahora, el primo ese que se toma todo, que se gasta todo y que no trabaja, tú le prestas, pero aparte de todo, le dices, devuélvame eso con intereses, mijo. Eso devuélvame con intereses, mijo, es lo que determinamos prima de riesgo. Esa prima de riesgo es la posibilidad de impago que se da en las naciones. Entonces, aparte de los países emergentes tener su deuda, tienen una prima de riesgo mucho más alta. ¿Por qué? Porque tienen una posibilidad de impago por sus características, digamos, de contexto, de no buena economía, de no estabilidad, ¿me explico? Entonces, aparte de todo, eso infla la situación, creando eso es un caldo de cultivo para todo lo que estamos viviendo. Entonces, por eso les decía, ni Petro es el 100% culpable, ni el contexto global es el 100% global. O sea, aquí todos llevan y suman para determinar la TRM. El tema de las importaciones y exportaciones que les mencioné que es súper clave, tenemos que tener en cuenta aquí la fuga de capitales, aquellas personas que por su miedo cierran empresas y se van. Hemos visto de una manera muy folclórica cómo aquellas personas que están a favor del petrismo han echado en redes sociales, echan a la gente como váyase, o mucha gente que no se ha ido, pero porque no se larga, y hay mucha gente con miedo, ese miedo es real, ese miedo es latente, y no entienden que el contexto social está marcado por el psicológico que, como siempre les he repetido, se marca dependiendo de nuestras emociones. Y si una persona con emocionalidad de quizá yo con este gobierno lo pierda todo, pues realmente saca sus cosas y se va. Pero esa persona que saca sus cosas y se va puede ser el empresario que tenía 1.000 empleados y esos 1.000 empleados le daban de comer a 2.000 personas más. Es decir, esa sola persona le va a dar de comer a 3.000 personas. Y si se va, son 3.000 personas que dejan de comer o que perciben menores ingresos. Ese es el impacto real. Y es muy triste que el fanatismo nos cierre los ojos de esa manera, pero así sucede. Eso lo hemos visto, lo vamos a ver con las gráficas, las deudas públicas de cada país con los otros países, como les digo, prima de riesgo, la burbuja que tenemos que está pendiente por estallar. ¿Qué más y qué otros elementos o qué otros elementos se pueden dar al respecto? Es decir, si yo hablo de determinación de TRM, aparte del Producto Interno, los datos sobre el empleo. Si esta persona, si este empresario se va como fuga de capital y fuga de cerebro, generando un desempleo de 1.000, pues esto va a crear desestabilidad en la economía y obviamente va a reducir la confianza del inversionista. ¿Listo? Índices de producción industrial también lo tenemos en cuenta, los índices sobre turismo, los índices, pues los cambios de los hábitos de consumo, obviamente a una alta inflación, el consumo pues se va a ver perjudicado, se va a disminuir obviamente. Todo esto también genera alteraciones en producción y todas las modificaciones que se dan en torno a las preferencias de ahorro y de inversión. Efectivamente, teniendo menos dinero, por causa de la inflación, menos vamos a ahorrar, menos vamos a invertir. Aparte de todo, la gente, por el contexto político, ¿sí? Y un gobierno de izquierda va a decir, yo prefiero no poner mi dinero ahí. Es innegable, así el señor nuevo presidente sea la gloria. Aún a pesar de eso, sus propuestas directamente de izquierda
generan tensión e incertidumbre en el mercado. Esa incertidumbre al mercado general no le gusta. Esa duda a mí no me gusta. Piensen ustedes en su ser individual. Si yo tengo dudas, yo no pongo mi dinero ahí. Si esto no me genera confianza, yo no pongo mi dinero ahí. Eso siente el mercado y eso es el global de la psicología del inversionista detrás. Al mercado no le gusta esa incertidumbre y como no le gusta, pues hasta que yo no tenga certezas aquí, yo no invierto, yo quito mi dinero, yo me hago para atrás y eso lo va a marcar y eso se ve muy marcado. Ahorita lo vamos a ver con la gráfica. Eh, por supuesto, ¿qué se predice y qué se pronostica en términos del mercado global? Por eso las propuestas de Petro hacen parte de lo que se está prediciendo, de lo que se está pronosticando. Si esto ocurre en el mercado, uy, y al mercado no le gusta, pues se va a retraer y no va a invertir. Esto no hace parte de fuerzas maquiavélicas que estén detrás diciendo vamos a destruir a Colombia. No, 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 no. Es la psicología del inversionista completamente natural. Ustedes háganlo en su ejercicio propio y se van a dar cuenta que llevándolo a su individualidad actúan de la misma manera. Ahora bien, cuando nosotros especulamos en el dólar, que se da en el Forex, se hace exclusivamente cuando queremos cobertura, perdón, cobertura natural. Cobertura natural. Entonces son procesos en los que yo especulo en corto, por ejemplo, para proteger mi dinero, para cubrirme. Esos ejercicios de especulación específicos es apostarle a que una moneda cae o una moneda sube. ¿Que se da? Sí. Y se hace mucho, sobre todo en el mercado de exportaciones e importaciones, porque este tipo de, digamos que de personas o de entidades de industrias necesitan certezas para operar con mayor tranquilidad y ejercer pues con más tranquilidad su producción, llevarla más tranquila, sin altos costos. ¿Listo? Entonces vamos a ver las gráficas. Entonces, ¿qué tiene que ver en serio Petro con la subida del precio del dólar? ¿Tiene o no tiene que ver? Ya vimos que hay un contexto internacional que está marcando la pauta. Quiero compartirles entonces esta gráfica. Vamos a ver aquí. Rendimientos. Aquí. Sí, es esta. Vamos a ver si aquí me parece listo. Aquí. Listo. Aquí tengo dos gráficas importantes. La herramienta que yo utilizo o el screener que yo utilizo en general, esto ya me quedó de universidad, que es Yahoo Finance, pero hay muchísimos más. Luego vamos a tener la oportunidad y les voy a contar cuáles son los screeners más importantes y más fiables. Yo utilizo Yahoo Finance y vamos a ver los mnemotécnicos eh, del euro dólar, perdón, del dólar peso. Aquí está. ¿Sí ven lo que les explicaba?
dólar, peso, pero voy a traer a colación la moneda de Chile y la moneda de Brasil. Los mnemotécnicos del peso de cada uno de ellos, el de Chile es el CLP y el de Brasil es el BRL. Mnemotécnicos, precisamente como, digamos, en términos financieros, nosotros conocemos el producto, la acción, la moneda, etcétera. Entonces, el peso colombiano es el azul rey, bueno, es el más oscurito aquí. Este de aquí, que estoy aquí seleccionando con este más, es el de Chile y este de aquí es el de Brasil. ¿Por qué los traigo a colación? Precisamente porque como se comportan tan parecidos, nos va a servir para determinar el impacto real que ha tenido eh, Petro en el cambio del dólar. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a analizarlo con monedas que nada que ver, pues no, nos va a ser más difícil. Si yo hago una correlación de las monedas más parecidas o con un comportamiento muy parecido al del peso, como es el peso chileno, o incluso de situaciones muy parecidas y de monedas fortalecidas como es la de Brasil, ¿sí? Entonces podemos entender el impacto de Petro. Aquí voy. Vemos que el comportamiento es exactamente igual, pero no sé si ustedes alcanzan a ver. Voy a dejarlo segmentarlo desde que llegó Petro. Voy a agrandar esto, si no, no voy a poder. Voy a dejar en 3 meses. Listo. Vemos aquí en esta gráfica cómo el peso ha tenido un incremento muchísimo mayor que sus monedas correlativas, como podría ser la de Brasil y la de Chile. Sin embargo, en el momento de un incremento, fue muchísimo más fuerte en el momento de las elecciones. Entonces, junio 29. Busquemos junio 29. Y listo. El día de las elecciones, que fue este de acá. El ciclo anterior, antes de las elecciones del 19, tuvimos el efecto estabilizador que dio la posibilidad de que Rodolfo llegara a la presidencia. Sin embargo, a pesar de esa posibilidad, pues vino cuesta abajo nuevamente cuando llegó Petro a la presidencia. Hay otra moneda que refleja muy bien el cambio. Vamos a sacarla acá.
Siempre se me olvida ese mnemotécnico. Bueno, se me coló el mnemotécnico, se me olvidó. Bueno, pero ya lo miramos mientras me carga. Entonces, como les estaba diciendo, aquí nosotros vemos el efecto, obviamente, de Rodolfo, digamos que esa estabilización, lo que consideramos que puede ser, bueno, si llega Rodolfo, puede generar mayor tranquilidad. Es este ciclo que nosotros vemos aquí a la baja que se dio después de la primera ronda que se tuvo de elecciones, donde llegó ese factor sorpresa de Rodolfo, y luego, como ya 19, que es aquí, creció. Si nosotros hacemos un comparativo de las monedas de la región, pues el efecto es casi un 40% más alto comparado con las monedas de la región, lo que afectó, digamos que en términos, pues mucho más alto. La situación no significa de ninguna manera que nosotros hayamos aumentado única y exclusivamente por el elemento eh, del elemento, ¿cómo se dice? El elemento político. La moneda, no me acuerdo, voy a buscar el mnemotécnico porque no me acuerdo. El de la moneda de Noruega. Si alguien lo tiene, sería genial. Ost, Noruega. Vamos a cambiarle el colorcito. Entonces, las monedas más fuertes que nosotros teníamos en la región era Brasil, por eso la estaba trayendo a comparación,
y estábamos trayendo también la chilena, por ser las más parecidas. Sin embargo, se dieron hasta que llegaron, obviamente, las elecciones. Cómo el crecimiento incluso se dio, ¿no? Y aquí hay un cambio porcentual bien importante. Acá se ve claramente la diferencia. Sí se ve que valor está mucho más alto uno por el otro por la referencia entre, digamos que ya la tasa, eh, mm, el COP versus el peso chileno, el COP versus la moneda de Noruega. Pero aquí se ve la gran diferencia. Lo que les decía, USD es un dólar por cuántos pesos doy yo. Y ese simplemente ha sido el impacto que ha hecho que se agrave un poco más la situación. Simplemente eso, hacerla un poco más robusta, más fortalecida esa diferencia, pero en esencia se marca exactamente lo mismo. Eso es lo que ha traído, digamos que los gobiernos de izquierda. Y ese mismo efecto se ha visto tanto en Argentina como en Chile. La misma situación y hoy estamos viendo como el mismo efecto de Boric, la presidencia chilena, pues afectado de la misma manera al peso chileno. Vamos con lo siguiente. Ahora sí, el efecto global del impacto que se está dando en todas las economías, ¿cómo se ve gráficamente? Vamos a ver lo de la recesión en Estados Unidos y la gráfica 10-2, la de yield curve. ¿Cuál es y por qué les voy a traer a colación esta gráfica? Básicamente el yield es lo que nos habla en términos muy simples de la rentabilidad y de la viabilidad de una inversión. O sea, el término como tal, yield, estas palabritas de aquí, pues sí nos habla de la expectativa, es un indicador de esa rentabilidad y de la viabilidad de una inversión. Ahora, si hablamos del yield curve o del yield spread ya de un gobierno como tal, pues nos va a hablar específicamente de si es fiable o no un gobierno para pagar su deuda. Y vamos a hablar de qué tan fiable está, eh, digamos, el pago de la deuda de Estados Unidos. En esta ocasión vamos a traer los bonos del Tesoro, obviamente, a Estados Unidos, que nos está indicando precisamente si ese estado, si ese país tiene la capacidad o no para pagar o cómo está en sus términos. Y esa gráfica es súper decisiva. Vamos a tomar desde Investing. Aquí está. ¿Listo? Miremos cómo va. Aquí ya nos muestra que está de capa caída. Esto nos sirve para determinar varias cosas. Si nos está diciendo de esa fiabilidad de un gobierno para pagar, ya nos está hablando de que tenemos recesión indiscutible en Estados Unidos. Y si hablamos de recesión indiscutible en Estados Unidos, eso se convierte en una bola de nieve que nos va a llegar a nosotros también. Sumen. Esto va a hacer que el dólar se siga viendo mucho más costoso para nosotros.
Esto significa que vamos a tener dólar costoso para mucho rato. ¿Listo? Entonces, esto que es la deuda del gobierno, si vemos eso de capa caída, pues ya vemos que la economía le va a ir bien mal, va a estar bien lenta. Ahí no hay nada más que decir, no hay nada más que añadir, porque ahí ya se está mostrando todo básicamente. Ya hablamos más de la recesión de Estados Unidos, porque quiero mostrarles esta otra grafiquita. La recesión en Europa, el dólar como valor refugio, la gráfica del TXY importantísima. Cuando nosotros queremos analizar el dólar, tenemos que ver no solamente el comparativo con monedas de la región, sino también comparar y ver qué es el índice del DXY. Vamos a ver los futuros del oro como gráfica para entender cómo el dólar le quitó todo el poderío al oro como valor refugio hoy en día. Y esta paridad, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿cuál es el significado de todo este ejercicio? En esta grafiquita, vamos a ver si aquí está. Bien, este es el DXY. Este XY nos muestra obviamente esa fortaleza del índice del dólar comparado con una canasta de monedas fuertes. No estamos comparándola con el peso colombiano ni las monedas de países emergentes. Es una canasta de monedas internacionales que nos está mostrando cómo el poderío del dólar se mantiene. Y esto pues aquí lo vemos un poquito con el tema de la paridad, pero es un tema más de corrección. Aquí es supremamente claro, como lo hemos visto desde el año pasado, cómo sigue en ascenso y cómo naturalmente se va a seguir fortaleciendo. Entonces, ¿qué pasó y qué es el tema, por ejemplo, de la paridad del, del dólar y por qué se está hablando esto en los mercados? ¿Por qué esto se dice tanto? ¿Por qué está resonando tanto? Y es precisamente porque uno en principio, hace 20 años este fenómeno no se veía, nos habla de la fortaleza del dólar, nos habla de una economía europea que está entrando también en periodos recesivos donde las decisiones del Banco Central van a determinar el camino en general en Europa, porque no solamente es el contexto del conflicto, el conflicto que se está viviendo entre Rusia, bueno, Ucrania y demás, es un componente muy pequeñito, pero más que nada se convirtió en una bomba que empezó a explotar algo que ya tenía que haber explotado con anterioridad. Y, y aparte de todo, es un coletazo que necesariamente tenía que llegar en algún punto, como la corrección natural de los mercados. Entonces, el dólar llegó a destronar el, eh, el, el oro porque hay una relativa resistencia de toda la economía general de Estados Unidos comparada con el mundo. Sí, a pesar de que ya se sabe que hay una recesión, es como si la sensación del país de Estados Unidos fuese, fuese de resistirse.
Entonces, por eso está uno muy pendiente de todas las cifras, de todos los datos que han salido en esta semana para poder determinar si económicamente qué tan Estados Unidos a resistir aparte de todo. También hay otras monedas refugio como el yen acumulado y el franco suizo, pero estas, digamos que estas monedas, lo que es el yen y el franco, no han recibido esa misma resistencia, ese mismo apoyo, esa misma sensación de tranquilidad, entre comillas, que sí va a recibir o que sí ha estado recibiendo el dólar. ¿Por qué? Porque muchas personas han empezado a refugiarse en él, lo ha fortalecido. Entonces, de ahí radica también esa, ese rendimiento mucho más alto. A pesar de que el PIB de Estados Unidos, que es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, se ha venido contrayendo también como el de muchas economías y las cifras y los resultados sean negativos, pues a pesar de eso se sigue fortaleciendo. Y sobre todo, esto ha sido fortalecido precisamente por la situación que ha estado Europa y el conflicto armado. Si ese conflicto no existiera, probablemente las personas y los inversionistas tendrían mayores opciones de refugio y el dólar no hubiese sido refortalecido aún a pesar de sus cifras económicas negativas. ¿Me hago entender con esa apreciación? Entonces, también estamos dependiendo de la Fed, qué decisiones siga tomando tras seguir aumentando sus tasas de interés, aparte de todo el tema de la inflación, eh, va a estar también por las nubes. Estamos hablando de los gasoductos que comunican a Rusia y Alemania que están, por ejemplo, cerrados y si eso no se reinicia, va a ser que, por ejemplo, Europa busque soluciones de emergencia para disparar y que indudablemente van a disparar los precios de la energía nuevamente, afectando y creando nuevamente un hueco más a un caldo de cultivo recesivo a nivel global y que va indiscutiblemente a hacer que la inflación vaya por las nubes, que los bancos centrales tengan que tomar políticas muchísimo más fortalecidas, aumentar las tasas de interés y sea de paso el mismo dólar se va a ir fortaleciendo porque es como el entorno más tranquilito en medio de todo lo malo que ya hay. Entonces, como la gente le tiene, es tan aversa al riesgo que hay en los mercados, con tanto miedo, va a seguir buscando activo refugio. Y activo refugio va a seguir siendo el dólar. Sigue y sigue y sigue y sigue dando el dólar. Aparte de todo, tenemos el caso que es el petróleo. Eso va a tener un apartado bien especial porque sabemos, por ejemplo, el caso de Colombia, que cuando sube el precio del petróleo, el dólar baja. Bueno, tenemos algo más a profundizar porque los promedios de los precios del petróleo que han hecho, obviamente, una carga adicional, han generado caídas en el mercado, pues esto también va a ser, digamos que nos va a mostrar que van a seguir habiendo pérdidas en el tema del petróleo. Muy seguramente también se va a seguir fortaleciendo el dólar por esta parte. Va a seguir el dólar por encima destronando a lo que es el oro tradicionalmente. ¿Por qué? Si vamos a los gráficos del dólar y lo comparamos con los gráficos de los ETFs o CFDs de oro o el, digamos que todo lo tradicional que se invierte, pues se ve en rojo. Las inversiones del oro están de capa caída. ¿Por qué? Precisamente por todo lo que hemos estado hablando. Se sigue sobrealimentando el dólar, se sigue y se sigue por las apuestas que se han generado también, aparte de las decisiones del Banco Central. Entonces, mientras sigamos apostando que la Fed sigue subiendo tasas de interés para controlar la inflación, mientras siga habiendo ese caldo de cultivo del conflicto que suma, pues la gente no va a querer poner su dinero en un entorno de conflicto y lo va a poner en un escenario que sea el menos peor.
lo va a seguir llevando algo que amortigue esas pérdidas, que en este caso sería el mercado de Estados Unidos, y vamos a tener dólar para rato. ¿Cuál es la recomendación en términos de voy a llevar todos mis ahorros a dólar? Pues no, porque indiscutiblemente estamos en un mercado recesivo. Entonces, sacar todo lo que yo tengo y ponerlo en dólar, pues no, porque también es una moneda que en algún momento va a llegar a depreciarse. Entonces, hay que, como siempre, diversificar, llevar parte de los recursos en un escenario como en el que estamos nosotros. Si yo tengo un 30%, un 50% de mi economía dolarizada y diversificada, estaría bien. Yo pensaría que más de un 50% de una economía personal en este momento, 100% en dólar, pues no valdría mucho la pena, porque de todas maneras también hay que empezar a diversificar con otros recursos. Entonces, llevar mis monedas un 30 o 40% de mi economía estaría bien, ¿sí? Sería natural, y asimismo no invertir 100% en dólar como tal, sino diversificar en otros productos, en alternativos o mercado financiero y demás, y por supuesto sí tener una porción de valor en nuestras monedas. Ahora bien, con el impacto de dólar, de me voy o no, puede ser demasiado prematuro salir corriendo, pero sí entender que dependiendo cómo se cumplan las políticas o las propuestas que él ha dejado, uno puede empezar a definir si se sale 100%. ¿Qué momento salirse 100%? Por ejemplo, cuando energías como las que nosotros dependemos, que es el petróleo, que es un porcentaje bastante alto del PIB y de la fuerza económica del país, si de un día para otro se aplica la propuesta y se lleva a cabo en un 100%, pues yo ahí sí diría, bueno, no solamente llevo todos mis recursos a dólar, sino que también pensaría en, bueno, tal vez este país no sería lo más idóneo. Pero llevar parte de mi economía a dólar en un país eh, que está iniciando en la izquierda, que probablemente le vaya como le está yendo a Chile, que probablemente, y en un caso terrible, llegue como Argentina, pues los gobiernos de izquierda sí han marcado y sí son muy claros que son muy económicos para vivir cuando yo recibo en dólar. ¿Por qué? Porque se va a seguir depreciando la economía, el peso. Entonces, mientras esa diferencia sea muchísimo más alta en un entorno de izquierda, pues yo prefiero recibir dólar, pagar y mantener mi vida eh, en peso, porque pues ya entendiendo la diferencia, en un país de izquierda todo se vuelve más económico siempre y cuando yo reciba una moneda internacional fuerte. Entonces, no, tampoco es que sea muy necesario salir corriendo ya, pero sí tener un porcentaje de mi economía en monedas fuertes. Con respecto, por ejemplo, a la paridad, ¿qué es lo claro para, para este euro dólar? Bueno, la preocupación se da en razón a que hay una recesión en Europa por el freno que se ha dado a los suministros del gas, ¿cierto? Entonces, eso ha puesto o ha limitado mm, o ha debilitado ese euro. Aparte de todo, el Banco Central para Europa no ha generado unas respuestas rápidas a la inflación que se está disparando en esa región, comparado también como si lo está haciendo la Fed. La Fed está sacando, sacando y sacando, sacando respuestas, aunque no nos gusten, aunque sean locas, bueno, lo que sea, pero a pesar de eso, la Fed está respondiendo de una manera mucho más rápida que el Banco Central Europeo. Entonces, esto genera presión para la economía. Hasta que ya definitivamente lo que se vio después del día que se dio la paridad, empezó a caer
nuevamente digamos que ya está en los niveles de que nosotros conocemos como fronteras y pues estaban ahí como debatiendo en un jale y en un afloje, pero realmente la caída fue muy, muy breve. Entonces, sí se espera que la paridad se mantenga un tiempo, pero lo que digo, esta paridad más allá de todo nos refleja una debilidad del Banco Central Europeo, de una recesión en Europa, de una falta de políticas rápidas a la inflación que se genera allá en la región. Por eso se fortalece un poco más el dólar. Preguntas al respecto. ¿Listo? ¿No hay ninguna? Listo. Bueno, voy a cortar aquí. Juanito, puedes hablar. Ok, pregunta, ¿vale la pena ahorita hacer inversiones en euros, o sea, comprar euros? Pues mira, si estamos haciendo la comparación de euro-dólar, donde el euro se está debilitando por temas recesivos y por temas de inflación, uno diría, mi inversión en euros debería ser completamente limitada, lo mismo que en dólar. Y lo mismo que en sus monedas fortalecidas como el yen y el franco suizo. Estas cuatro monedas son las que tradicionalmente uno entra a tener paquetes de inversión, no en un 100%. Por eso siempre es clave la diversificación, que si tendría un componente en dólar mucho más alto, y las inversiones que se den en otras monedas alternativas vienen siendo en un largo plazo. Aún a pesar de eso, aún a pesar de mis inversiones y de tener mis economías en esas monedas, hay que tener en cuenta que hay recesión en el mundo, que hay inflación y que el tema de las monedas nos habla del dinero fiat. ¿Qué es el dinero fiat? Precisamente que está perdiendo valor por cuenta de inflación. Entonces, si yo invierto en euro o en dólar o en peso colombiano, tengo que distribuir y diversificarlo en productos que generen rendimientos más altos que inflación. En cualquier moneda, dólar, euro, franco, yen, peso, siempre. Si tú tienes alguna inversión en euro, procura que el producto en el que está en euro te genere rendimientos más altos que inflación. Eso es importantísimo. ¿Está claro? Sí, claro. Listo. Otra pregunta, si no hay, corto aquí y dejo el video. No, señora, muchas gracias. Listo, Juan, muchas gracias a ti por estar.